¿Puede un hombre, bueno, o una mujer también, cambiar por el bien de su familia? Y vamos a empezar con Juan 16:33. Vamos a leer este versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Amén. Gloria a Dios. Quiero darles la bienvenida a este tiempo especial. Pedirles que puedas disponer tu corazón, disponer tu mente, estar atento a lo que el Señor tiene para decirnos. La palabra de Dios dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias, Padre bendito, te damos en esta noche. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por habernos permitido, Señor, llegar a este lugar y poder aprender de tu palabra. Te ruego, Señor, puedas tomar control de mi mente, de mis palabras, de mis pensamientos, de mis acciones, Señor. Y que puedas ser tú hablándonos, Dios mío. Que no sea palabra de hombre, sino tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a discernir correctamente aquello que tienes para nosotros, Padre Santo. Te pido, Dios mío, toma control, Dios Santo. Echa fuera, Señor, toda tristeza, toda depresión, toda frustración, todo desánimo en el nombre de Jesús. Háblanos tú, Señor, porque cuando tú hablas hay paz. Cuando tú hablas hay esperanza, Señor. Yo no soy nadie ni nada, Señor, delante de ti. Por eso me humillo, Señor. Y te ruego, Señor, puedas hablarnos, Padre. Gracias, papito. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Las circunstancias actuales son complicadas para cada una de las familias, ya sea que estén dentro o fuera de la iglesia. Muchas veces las complicaciones o los conflictos matrimoniales han penetrado por resquicios, por algunos orificios que no nos ha mantenido atentos, ¿no? O sea, hemos descuidado de alguna manera algunas áreas de nuestra vida matrimonial y de pronto nos hemos visto inundados ante circunstancias complicadas, tristes muchas veces. Hace más de 2000 años Jesús nos hablaba acerca de esto. Por eso Él dice, Él no miente y Él nos advierte y nos dice que solo en Jesús podemos tener verdadera paz. En el mundo tendréis aflicción, dice, y el mundo implica también tu familia. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiables. Debemos confiar. ¿En quién? En Dios, en Jesús, porque Él ha vencido al mundo. Jesús, habiendo muerto en la cruz sin haber pecado, venció a la muerte y venció el pecado en sí. Y por medio de Él hoy tenemos vida eterna. Es decir, nuestra garantía de paz está en Él, hermanos. A lo largo de estos años en el ministerio, uno va madurando algunas cosas. Esta mañana tenía una entrevista en una radio y surgió una pregunta, ¿no? Me dijo, ¿qué cosas, cómo me dijo? A ver, ¿qué cosas ha despreciado a causa de su ministerio? No, la palabra no era despreciar. ¿Qué cosas ha, algo de menospreciado, ¿no? O sea, a causa de. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Es decir, ¿qué podemos nosotros dejar? ¿Qué podemos nosotros abandonar cuando
el premio supremo es el Señor. Y eso nos damos cuenta solamente en el tiempo. No me arrepiento de las cosas que haya podido dejar, hermanos, a lo largo de estos más de 20 años, porque creo que han sido momentos de aprendizaje para mi vida y han sido momentos saludables en el sentido de que nos ha ayudado a crecer, nos ha ayudado a madurar, hermanos. Amén. Entonces, desde esa perspectiva, siempre va a ser positivo alguna circunstancia que podamos atravesar en esta vida, hermanos. Pero nuestra paz tiene que estar absolutamente en el Señor. Amén. Vamos a, vamos a apagar los micrófonos, por favor, hermanos. Gracias. Ahora, miren, estaba meditando un poco sobre esto y recordaba dos momentos en un tipo de consejería. Y uno fue hace ya mucho tiempo, fue una señora, ¿no? Que me llamó a una consejería, vino con su esposo a la iglesia. Yo suponía que el problema era matrimonial, pero cuando empezamos a hablar me sorprendí que el problema era su papá, de esa señora. Y me dice, ¿sabe el problema que yo tengo? Me dice, pastor, es mi papá que es alcohólico y tengo que ir a recogerlo a las calles. A veces tengo que ir a buscarlo hasta muy tarde. En algunas ocasiones no lo encuentro y ya estoy cansada, me dice. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo proceder? No quiero ser una mala hija, pero, sabe, voy a decirle algo que me duele. Me dijo, yo quisiera que mi padre ya muriera. Y tal vez enterrándolo en el cementerio, por fin sabré dónde está. Porque esta incertidumbre es terrible para mí, decía esta señora. Y qué triste es cuando llegamos a estas circunstancias en las cuales una hija o un hijo pues desea la muerte del papá o la mamá. La circunstancia era ciertamente trágica y ella preguntaba, ¿será que algún día puede cambiar? ¿Será que hay tiempo todavía para cambiar? El otro momento, la otra circunstancia con la que también tuve que algún momento encontrarme fue en la casa de un señor ya mayor, maduro, no tan anciano, pero sí ya mayorcito. Y él me llamó y me comentó su preocupación por su hijo mayor, quien también había empezado a beber muchísimo. Y el problema era que este muchacho empezó a robar las cosas de su casa. Llegaba y sacaba un televisor o una garrafa o lo que sea y lo vendía para beber. Entonces el padre estaba sumamente angustiado porque tampoco quería que su hijo estuviera fuera. Y en ese momento, en medio de la conversación que tuvimos, en la charla que tuvimos, expresó algo realmente triste, como en el anterior caso, él dijo, mira, mira, esta es mi mascota y me mostró un perrito pequeño. Este es mi compañero, me decía. ¿Y sabe qué, pastor? Me dijo, este perrito, yo le abro a las 7 de la mañana, sale a la calle
Y a las 8 en punto regresa, 8 de la mañana, una hora demora y luego regresa a la casa. Yo ya sé a qué hora tengo que abrirle. Y dijo, hasta este animal, hasta este perrito sabe a qué hora regresar a casa. ¿Y cómo es que mi hijo no puede entender eso? ¿Cómo es que mi hijo no puede entender eso? Yo, pastor, ya no lo quiero tener en casa. Para mí es un peligro. Cualquier momento va a meter aquí a sus amigos. Incluso corro peligro, dijo él. Y la pregunta era similar a la anterior. ¿Será que puede cambiar mi hijo? ¿Será que hay tiempo para que Dios pueda obrar en su corazón todavía? Tanto en el primer caso como en el segundo, ambos eran familias cristianas, conocían al Señor y habían orado y ayunado mucho por cada uno de sus familiares, pero las circunstancias eran críticas. Por eso puse de título, ¿puede un hombre cambiar por el bien de su familia? Estamos expuestos diariamente como ovejas en medio de lobos. Y esto más que todo a familias cristianas. En Mateo 10:16, Jesús dijo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Si hay algo que la Biblia nunca va a hacer es engañarnos. Siempre nos va a confrontar con la verdad. Por eso es que no es bueno molestarse con Dios, no es bueno enojarse con el Señor. A veces nos resentimos por palabras expresadas por el pastor, pero la Biblia dice que son como agujas, ¿no? Que penetran nuestro corazón y ciertamente pueden lastimar, pero tienen un propósito, es madurar, es prepararte para cuando llegue una circunstancia difícil, no estés lamentándote, sino estés firme. He aquí, dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Pero las circunstancias se vuelven más complicadas cuando uno menos lo espera. Es que, bueno, una oveja de nuestro mismo rebaño, nuestra casa o nuestra iglesia, nos haga daño. Ese es el problema. Eso es más doloroso. Podemos, de alguna manera, tener una defensa en contra de alguien que probablemente no le caemos bien, pero cuando, como decimos vulgarmente, la puñalada viene de parte de alguien muy cercano a ti, eso es triste, hermanos. Cuando hablaba con esta señora y este padre, sentía en sus voces el dolor, la tristeza, la angustia, la desesperación. No es que no habían intentado llevar a los pastores, llevarlos a la iglesia, pero parecía que no había ningún efecto en sus vidas. Ya David en el Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En la versión Dios habla hoy, este mismo versículo dice, aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto en contra mía. Esta palabra es usada por muchos eruditos como una profecía de parte de Jesús y de la traición de Judas. Pero también es una verdad que a veces se va transmitiendo por años, por generaciones en contra de personas que han pasado por una situación
de dolor o de tristeza en manos de alguien muy cercano. ¿Cómo podemos afrontar el problema? Primero vamos a analizar las circunstancias. Desde una traición, la muerte inesperada de algún familiar, la violencia intrafamiliar o cualquier otro tema que afecte seriamente la integridad de la familia, son problemas serios que no se deben dejar pasar. Es decir, se debe poner un alto. En 1 Corintios 7:15, la palabra de Dios dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y si algunos recuerdan el mensaje del domingo, hablábamos que la palabra siervo siempre está relacionada a esclavo en el Nuevo Testamento. Y en la traducción original de este versículo, en realidad está diciendo, pues no está el hermano o la hermana sujeto a esclavitud en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Cuáles son los pasos que podemos seguir ante una circunstancia lamentable? Cuatro sencillos pasos. Y quisiera que puedan ayudarme a buscar estos versículos que están en la pantalla, por favor. Nahum capítulo 1, versículo 7. Hebreos 4:12 y 13, 1 Corintios 7:15 y Hebreos 12:15, por favor, hermanos. Si pueden ayudarme. Nahum 1:7. Gloria a Dios. Yo sé que están ahí. ¿Quién vive? Cristo. 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 Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene? Nahum 1:7. Amén, pastor. Amén, Gesielito. Nahum, capítulo 1, versículo 7, ¿verdad, pastor? Sí, adelante. Amén. La palabra de Dios dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Palabra Amén. de Dios. Ante una circunstancia, gracias, difícil dentro de la familia, dentro del entorno más cercano, lo primero que debemos hacer es desahogarnos en el Señor. No hay duda que el dolor, en momentos de dolor a veces las palabras sobran. Pero la paz del Señor es permanente. Por eso dice, confiad, en mí hay verdadera paz. Cualquier circunstancia difícil, complicada, como hemos mencionado anteriormente, traerá dolor a tu corazón. Pero lo mejor que puedes hacer es desahogarte en el Señor. Debes entender que en Él hay verdadera paz y esperanza. Si hay alguien que puede entender realmente nuestro dolor, es Dios. Si hay alguien que esté interesado en que pueda sanar esa herida, es Dios, hermanos. En segundo lugar, haz un alto y analiza con claridad las circunstancias. Hebreos 4:12 y 13, por favor. Amén, mi pastor. Amén. Amén. La palabra del Señor dice, Hebreos 4:12 y 13. 12 y Porque 13, la sí. palabra de Dios es viva
y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amén. Amén. Palabra del Gracias. Una vez que hemos realmente desahogado nuestro corazón, nuestra tristeza, debemos hacer un alto y analizar con claridad las circunstancias. Y tal vez lo mejor que podemos hacer es buscar ayuda. Dios puede guiarnos a encontrar esa ayuda en alguna persona, en algún matrimonio, o en algún pastor también. En tercer lugar, no sigas permitiendo que esta situación se repita. Si está en riesgo tu vida, debes actuar. Es justamente el versículo que hace rato hemos leído, pero lo vamos a leer ahora completo en 1 Corintios 7:15. 1 Corintios 7:15, si alguien lo tiene, por favor. Amén, pastor. Amén. La palabra del Señor dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Amén. Como podemos ver, la Biblia nos está advirtiendo, nos está alertando ante la situación. Y nos dice, pues sepárense. Ya hemos hablado bastante sobre ese tema, pero es importante tomar decisiones en casos de riesgo. En cuarto lugar, no permitas que se forme raíz de amargura en tu corazón. Y la mejor manera de hacer esto es perdonar, pero quiero que me entiendan, esto no significa que debas volver al pasado. Yo puedo perdonar a una persona, pero no voy a seguir con esa persona. La he perdonado, está bien. Sino más bien tener la fuerza suficiente para mirar el futuro. Perdonar no significa volver a cometer los errores anteriores. Hebreos 12:15 dice la palabra de Dios, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esta raíz de amargura hace que la persona empiece a bajar sus defensas espirituales y fácilmente es contagiada, fácilmente es presa de las circunstancias difíciles de la vida y lo más probable es que abandone la fe. Ese es el problema cuando dejamos que crezca amargura, raíces de amargura en nuestro corazón. Porque si bien va creciendo una planta pequeña dentro de nuestro corazón, el fruto se llama odio, rencor, muerte. Caín dejó crecer raíz de amargura en su corazón por una circunstancia que no valía mucho la pena en el sentido de que se trataba una circunstancia entre hermanos, pero terminó matando a Abel.
Ahora, si gracias a Dios tu familia no ha sido tocada por estos problemas, no subestimes las circunstancias difíciles. Sigue afirmándote más. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debes orar por tu familia, pero más importante, debes orar con tu familia. Congréguense, hermanos. ¿Dónde van a aprender cosas buenas si no es en la casa de Dios? Aprende, enseña, involúcrate para que cuando venga lo malo puedas resistir la prueba. Porque ciertamente, hermanos, nadie es inmune ante estas circunstancias. En algún momento, de pronto, inesperadamente, puede venir algo malo. Efesios 6:13 habla de resistir el día malo y estar firmes, ¿no? A ver si alguien lo tiene. Porque si estamos lejos del Señor, alejados de Él, nada vamos a poder hacer, hermanos. ¿Qué dice Efesios 6:13? A ver si alguien lo tiene, por favor. Amén, pastor. pastor. Amén, hermano. Adelante, hermano. Así dice la palabra del Señor, pastor. Efesios 3:2. No, ¿En quién 6:13. tiene? 6:13. 6:3. Así dice la palabra del Señor. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Amén, pastor. Gracias, hermano. Toma toda la armadura, toda, no solo una parte, toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Y después de haber acabado todo, dice estar firmes. Amén. Pero esa fortaleza, esa capacidad de poder afrontar una circunstancia, solamente la podemos encontrar en Dios. Alejándonos del Señor, nada vamos a poder conseguir. Por el contrario, nos vamos a hundir más, hermanos, en la tristeza, en la depresión. La palabra de Dios dice, hermanos, para vivir bien, dice, vive sabiamente con tu esposa. Gloria a Dios. ¿Podemos apagar los micrófonos, hermanos, por favor? Gracias. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Sabiamente, ahí está el secreto, vivir sabiamente, con sabiduría. Pero ¿de dónde adquirimos esa sabiduría? ¿Cómo podemos tener esa sabiduría? Y la palabra de Dios lo dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si nosotros como esposos queremos vivir sabiamente, lo primero que debemos hacer es aprender a temer a Dios. Si tú temes a Dios, si tú realmente tienes respeto por Dios, Él te va a dar sabiduría para tratar a tu familia. Al final de todo, hermanos, hay solo una manera de cambiar a la persona. Respondiendo la pregunta del título que nos habíamos propuesto, si es posible que un hombre puede cambiar por el bien de su familia, hay una sola manera. Pero el mundo ha dado algunas alternativas. Veamos si son posibles cambiar de esas formas. Las personas, el mundo tiene diferentes teorías en cuanto a la razón por las que las personas pecan.
Vamos a ver algunas de estas teorías que el mundo expresa. Dice, un educador puede pensar que las personas pecan por falta de conocimiento. Puede pensar que la educación es la solución para los problemas humanos. Algunos dicen, enséñele a un criminal que el asesinato es malo y no volverá a matar. Ahora, no hay duda que la educación tiene un elemento muy importante en el desarrollo de una persona y de una sociedad. Pero el problema no está tanto en la educación, mis hermanos. Hay personas muy educadas que han sido asesinos, hermanos. Y es el caso de este hombre de la fotografía, Ted Bundy. Este era un inteligente y elegante ciudadano, pero terminó matando a más de 30 mujeres a lo largo de su vida. Era bastante educado el hombre este. Incluso en su juicio se defendió él mismo. Y era todo un espectáculo escucharlo, ¿no? Entonces, tal vez la solución no está tanto en la educación en sí. No quiero menoscabar la importancia de la educación, definitivamente tiene un rol muy importante, pero algo más está por detrás. Un trabajador social puede decir que las circunstancias causan el pecado de las personas. Traslade al criminal a un mejor vecindario, apártelo de sus malas amistades y ya no estará más bajo las antiguas influencias. Bueno, hay algo de cierto, al igual que la educación, en estos planteamientos. Sabemos que las malas amistades ejercen mala influencia, pero recuerde, los problemas del pecado o del pecador son más profundos que esto. Como decimos siempre, ¿no? A los jóvenes, júntate con lobos y aprenderás a aullar. Las malas influencias son negativas, pero serán tan definitivas, hermanos, porque todos en algún momento hemos estado en medios difíciles, con gente difícil, pero no por eso nos hemos vuelto como ellos. Hay personas que pueden vivir en excelentes vecindarios, tener mucho dinero, pero tener ese deseo de matar. Es otro caso este de John Gacy, un excelente ciudadano y mejor padre de familia que se vestía de payaso para divertir a otros niños. Era un excelente ciudadano. Pero en el patio de su casa se encontró más de 33 cadáveres de jóvenes. Un economista puede ir más allá y decir que el dinero es la respuesta a todos los problemas de las personas. Dele a un ladrón todo el dinero que necesite y ya no robará, ni tendrá deseos de robar a otros. Bueno, el problema con esta teoría es que aún los ricos roban. Algunas de las personas más ricas del mundo son las más codiciosas. Y eso lo dice la Biblia. Proverbios 27:20 dice, los ojos del hombre nunca están satisfechos. Comúnmente los diezmos se incrementan cuando las riquezas aumentan. El dinero no puede resolver nuestros problemas, hermanos. Entonces, esta teoría también no aplica en cuanto al pecado. Y otra vez, aquí tenemos el ejemplo de Mario Fendrich, un banquero que robó 3.2 millones de dólares a su propio banco y el dinero nunca se encontró.
Él ya era un hombre rico, muy rico, pero la codicia es terrible. Entonces, la solución no está en el dinero, no está en la educación, ni tampoco en el entorno donde te desarrollas. Finalmente, una persona religiosa puede culpar al diablo. El diablo me hizo cometer ese pecado. Es un dicho común. Satanás puede llevar a la tentación, pero nuestro problema es más cercano que Satanás. Es el caso de este hombre, Richard Ramírez, quien mató a más de 14 personas y siempre dijo que era Satanás quien le mandaba matar. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Se dan cuenta, hermanos? El problema no es la educación, no es el entorno donde tú estás, no es el dinero, ni siquiera es Satanás. El problema es uno mismo. Es cómo afronta las circunstancias en determinado momento. Porque uno puede decir, yo soy así porque no he ido al colegio, porque soy muy pobre, porque he vivido en medio qué sé yo, alcohólicos, o simplemente Satanás, como dijo él, este hombre, Satanás me mandó a matar. Pero la Biblia dice todo lo contrario. No hay duda que hay una influencia ciertamente de la sociedad, del mundo, de Satanás ante las personas, pero bien lo decía este pastor famoso, el príncipe de los pastores. Bueno, no, le decían así, ¿no? Un buen orador. Él decía, usted no puede, no puede hacer nada con que las aves vuelen por encima de su cabeza, ¿no? Pero sí puede hacer algo para que no aniden en su cabeza. ¿Qué es lo que quería decir Charles Spurgeon? Que es inevitable que las circunstancias estén siempre a nuestro alrededor. Es difícil, tendríamos que vivir encerrados de por vida y eso es imposible. Siempre vamos a estar rodeados de contaminación, de circunstancias complicadas. Cuando uno entra al minibús, tal vez está queriendo escuchar una prédica y empieza escuchando música que no le agrada a nadie. Y tiene que escucharlo a la fuerza. Entonces, el entorno no debería de afectarnos en el sentido de que Dios es mucho más que eso, hermanos. ¿Cuál es entonces la solución? Porque lo que estamos tratando es un tema muy importante, hermanos. ¿En qué sentido? Que si conocemos realmente cuál es el problema, podemos atacar el problema. Porque normalmente el alcohólico puede decir, yo soy así, ¿por qué? Bueno, porque la sociedad me ha hecho así, o porque el mundo me ha hecho así, o porque el diablo me ha hecho así, o porque no tengo trabajo, por tanto no tengo dinero, etc. Pero esa al final se convierte solo en una excusa. Uno de los casos más interesantes que podemos notar en la Biblia es esta generación que vivirá el milenio, por ejemplo. En el milenio, las personas van a estar alejadas de todo pecado. Por 1000 años, dice la Biblia, Satanás será atado, ¿verdad? Y será lanzado al abismo. Ahí será atado, encerrado.
encarcelado en el abismo por 1000 años. Esa generación que va a vivir en la tierra no va a conocer a Satanás y no va a conocer su influencia. Fíjense, y esta es la prueba más clara de que el problema no está tanto en Satanás, que sí tiene una influencia, que sí puede influenciarnos, pero el problema en realidad está dentro de nosotros. 1000 años de vivir en una tierra casi perfecta no cambió a las personas. A ver, ¿alguien puede leer Apocalipsis 28, por favor? Rapidito. Y ya estamos entrando a resolver cuál es en realidad el problema de fondo. Amén, pastor. Amén. ¿Qué dice? Así dice la palabra del Señor, pastor. Apocalipsis 28. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Amén, pastor. Gracias. Mire lo que sucede al final del milenio. Una multitud como arena del mar sigue a Satanás. A pesar de que ya 1000 años vivieron en completa paz, alejados de Satanás. Y esto quiero llevar a algo mucho más profundo. Miren, normalmente las personas dicen, ¿por qué Dios no destruye a Satanás? ¿No ve? Dice la gente, ¿por qué Dios no lo destruye? Si es tan poderoso, ¿por qué no termina con Satanás? Así se acabaría el mal. Bueno, Dios hizo el experimento y sacó a Satanás de la sociedad. Lo amarró, lo encadenó en el abismo. Ahora, lo suelta por un breve tiempo. ¿Y qué sucede? Que en la primera oportunidad que se les presenta, escogen la maldad. Ahí está. Esa es la realidad. Entonces, no es la circunstancia lo que lleva al hombre a pecar, no es el entorno, no es la educación, no es el dinero, no es la falta de trabajo, no lo es. El problema está en cada uno de las personas. ¿Cuántas personas, hermanos, por circunstancias de la vida han perdido el trabajo? Pero no por eso se han dedicado al alcoholismo. No por eso se han dedicado a la delincuencia, no por eso se han dedicado a maltratar a la familia, no. Sino por el contrario, algunos han buscado alternativas para ganarse el pan. Entonces, no es, hermanos, una justificación, sino una excusa. Por tanto, y aquí vamos a llegar ya a la conclusión, nuestro problema no son nuestras circunstancias, ni es exterior. Para descubrir el verdadero problema, debemos mirarnos al espejo. Cada uno de nosotros lleva su problema interiormente. Cada corazón necesita tener un cambio. Necesitamos un Salvador. Y solamente Jesús puede transformar a un pecador en un santo, hermanos. Esa es la conclusión. Y mientras no exista un verdadero y genuino arrepentimiento de la persona, no va a haber cambio, por más de que seas líder, pastor o lo que tú quieras. Y por eso es que el ser humano debe aprender a humillarse. Porque mientras exista soberbia, mientras exista orgullo en el corazón de los hombres, Dios no va a obrar. No lo va a hacer. Entonces lo que debemos pedir al Señor es que Dios cambie ese corazón soberbio y lo transforme en un corazón de carne. Y que esta persona también tome la decisión de cambiar.
con la ayuda de Dios. Solo Dios, hermanos, solo Dios puede transformar a un hombre o a una mujer y volverle en un buen esposo y excelente padre. Solo Dios puede transformar a una mujer en una excelente esposa y en una buena madre. Solo Dios. Amén. Entonces, esta es la conclusión final. ¿Puede un hombre cambiar por el bien de su familia? Sí puede hacerlo. Puede hacerlo cuando toma la decisión de arrepentirse y acercarse a Dios. De verdad, genuinamente. Entonces Dios empezará a transformar a esta persona de acuerdo a los propósitos que Dios tiene también. Así es, hermanos. No hay otra alternativa. Si seguimos pensando en que son las circunstancias, los problemas, la economía, el dinero, el gobierno, el Estado, hasta el mismísimo Satanás, se han dado cuenta que el problema no está tanto ahí. Ahora, repito, no quiero que malentiendan, sí tienen una influencia, sí lo tienen, sí tienen una influencia. Pero cada uno depende cómo quiere asumir esa influencia. Uno cuando va al cuartel, hermanos, escucha, pero de cada 10 palabras, por lo menos 9 groserías. Pero no por eso uno termina volviéndose grosero, ¿no? Entonces, hay cosas que pueden rodearte, las circunstancias te pueden rodear, pero no por eso debes cambiar, no debes claudicar, debes confiar en el Señor y permanecer firme. Ese es el camino angosto del que nos habló el Señor, hermanos. Amén. Entonces, este análisis que hemos hecho es muy profundo y muy bueno porque nos ayuda a entender realmente el problema, el génesis del problema, dónde se origina el problema. Porque, repito, puedes darle un buen trabajo a un alcohólico, y en algún momento va a perder ese trabajo por seguir tomando. Porque el problema no estaba en el trabajo. Y esta circunstancia también afecta a la sociedad. Por eso, en alguna entrevista que tuve alguna vez en la televisión, me preguntaba, ¿cómo podemos disminuir el índice de feminicidios? Y yo decía, el problema va más allá de las leyes que se puedan imponer, va más allá de las circunstancias que se puedan prever. El problema está en el corazón del hombre. Y la única manera de resolver ese problema es acercándonos a Dios. ¿Se han dado cuenta que en la cárcel muchos conocen al Señor? Porque han logrado entender que su problema no eran las circunstancias, sino ellos mismos. Dios los bendiga, queridos hermanos. Gracias por permanecer fieles siempre. Cada jueves tratamos temas de familia, de matrimonio, y las circunstancias en cada momento, época, son difíciles. Tenemos que estar preparados para afrontar cualquier circunstancia y les repito, solo Dios puede ayudarnos. Quiero terminar con un pequeño video y quisiera que puedan escuchar atentamente porque es una interesante consejo. Nadie se casa.
Freddy, nuestro matrimonio ha llegado al punto donde ya es pura pelea y pura frustración. Estamos bien cansados y no sabemos qué hacer. Bueno, nadie se casa para terminar en divorcio. Nadie empieza un amor para vivir miserable con otra persona. Pero hay unos ingredientes básicos que si no están presentes, ya no existe el amor en la relación. Y cuando el amor se evapora, lo único que nos queda es frustración y las peleas de las cuales hablamos. ¿Cuáles son esos ingredientes que todo matrimonio, que todo amor necesita? La mujer, primero, hay otras necesidades. Ella necesita ser amada. Ella quiere seguridad. El hombre necesita el ingrediente básico del respeto. Un ejemplo, si vamos a hacer una sopa de gallina, no puedes hacer sopa de gallina si no hay gallina. No puede existir una relación en armonía si el caballero no está dispuesto a amar a su mujer y la dama no está dispuesta a respetar a su marido. Entonces, ¿qué pasa? La mujer no se siente amada porque el hombre, después de casarse, para de depositar amor en ella, así como antes lo hacía cuando estaban citando. La mujer dice, yo no me siento amada, entonces yo no te voy a respetar a ti. Y usualmente la arma que la mujer usa para respetar es la misma arma que ella usa para faltarle el respeto, su lengua. Y el hombre, cuando él recibe palabras de una mujer que él interpreta como falta de respeto, él más le dice, menos te voy a amar. Se va de la casa, se la pasa más tiempo con amigos y entre más se frustra ella lo está jalando, anhelando jalar de regreso, pero lo que no vemos es que nuestra falta de amor y nuestra falta de respeto son herramientas humanas que no funcionan y solo nos alejan más de la persona que nosotros amamos. Y entonces, ¿cómo podemos parar de pelear? Recuerda esto, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Caballero, cuando tú no amas, a ella no le nace respetarte. Dama, cuando tú le faltas el respeto, tú no vas a recibir ese amor que tú tanto anhelas de él. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cada quien cumplir con nuestra responsabilidad sin mirar si la otra persona está haciendo su parte. Termino con esto. Caballero, ama a esa mujer todos los días, no solo de palabra, sino con tus acciones. ¿Cómo yo te puedo hacer sentir segura el día de hoy con mis acciones? Dama, ¿cómo yo te puedo respetar a ti, mi marido, con mis palabras? Si notamos, muchas veces caemos en un círculo vicioso de falta de amor, falta de respeto, falta de amor, falta de respeto, pero tenemos que ponerle un alto. Dama, si tú lo respetas a él y no te sientes amada, tu trabajo es orar y decirle a Dios, yo he respetado aunque no me sienta amada. Haz la obra en el corazón de mi marido que yo no puedo hacer. Caballero, todo amor proviene de Dios. Tú le dices a Dios, dame amor para entregarle a mi mujer. Y si no te sientes respetado, vas a Dios y le dices, Señor, me quiero sentir respetado en mi propia casa. No mires si la otra persona está cumpliendo su parte. Pídele a Dios que te dé a ti la fortaleza de cumplir tu parte. Porque cuando agregamos el ingrediente principal a la otra persona, empezamos otra vez a dar el alimento que el amor necesita. Pero si no hay amor y no hay respeto, no habrá un amor mutuo. Dios les bendiga a ustedes el día de hoy.
Vamos a orar para terminar. Gracias te damos, amado Dios, por este tiempo que nos concedes, Señor. Gracias, papito, por hablarnos. Gracias por aconsejarnos, porque necesitamos tanto de ti, Señor. Porque nos damos cuenta que no es un hombre el que va a poner solución a los problemas o dificultades en el matrimonio, sino tú, Señor, el único capaz de restaurar aquello que nosotros mismos hemos destrozado. Te ruego, Padre bendito, nos des la suficiente valentía para humillarnos, la suficiente valentía para pedir perdón, Señor. Ayúdanos, Padre, por el bien de nuestro hogar, de nuestros hijos, aprender a perdonar, Señor, conforme a tu palabra, Padre. Gracias te doy, Señor, en este día tan especial que nos has regalado. Ayúdanos siempre a mantenernos en tu camino, Padre. Gracias, papito. En el nombre de Jesús. Amén y amén.